Vamos Hola, a William. comenzar. Voy a pedir, por favor, que silenciemos los micrófonos, los que no vayan a exponer. Bienvenidos. Yo soy el doctor Sebastián Romero Arena, presidente del Consejo Médico de Jujuy, que junto con el Colegio de Médicos de Salta y de Catamarca, y con nuestros distritos SAM, hemos decidido establecer estas jornadas mensuales de capacitación, de actualización, en el área de medicina clínica e interna, para, bueno, de paso unir al norte, ¿no? El norte grande que hoy está atravesando situaciones complejas, Jujuy tal vez un poquito más complejo, Salta ahí siguiéndonos los pasos con estadística, espero que no lleguen a nuestra situación, y Catamarca también ahí que venían defendiendo muy bien el cero, y bueno, entraron un par de goles, pero que todavía lo están manejando. Así que nada, voy a dejar la palabra a, a mi colega del Colegio Médico de Salta y amigo, que creo que acá está claro que es conocido por todos y creo que es un referente en el área para todo Salta y el NOA, sobre todo en lo que es medicina interna. Así que, Juanjo, te dejo a cargo de la presentación de un joven médico que algo lo conoces. Muchísimas gracias, Seba. Y como él decía, tratamos en estos encuentros de apartarnos un poco del COVID-19, que tienen literatura que quieran en todos los medios de difusión, pero lo hacemos a esto para no olvidarnos de lo que es la medicina interna y fundamentalmente la medicina interna ambulatoria. Como Jujuy ya participó junto con Catamarca en la charla anterior, les dije de dejarlo de descansar a ellos y ahora van a participar como expositores dos colegas de la ciudad de Salta. La doctora Natalia Butazzoni, que figura como Paulina Mulki, que es su hijita. Natalia es uno de los miembros, de los prometedores miembros del staff de Clínica Médica del Hospital San Bernardo y actualmente es la instructora de residencia de Clínica Médica. Por supuesto que forma parte de la SAM del distrito Salta, es miembro de la comisión y gustosa aceptó también de participar en este encuentro. Y Bernabé Lutaif, que es mi hijo, es miembro también del staff de Clínica Médica del Hospital San Bernardo, al igual que Natalia, especialista en Clínica Médica, y forma parte del distrito SAM de la provincia de Salta. Son ellos dos quienes van a hacer la exposición y va a empezar Bernabé en estos momentos con el tema de poliadenopatías periféricas en un consultorio ambulatorio. Bernabé. Bueno, muy buenas noches a todos, gracias por la iniciativa esta, las ganas que le están poniendo y colaborar en que no nos atrofiemos y que sea todo COVID y que cuando esto se termine hayamos pasado mucho tiempo sin hablar de patologías sumamente prevalentes y frecuentes, así que muy buena la iniciativa, creo que ya recontra presentado, muy contento de poder compartir esto con ustedes. La idea es no saturar, que sea algo bastante dinámico y que traigamos a la cabeza, o capaz que ya están, pero poner bien en lista por ahí una serie de conceptos muy importantes, porque es una patología, digamos, el hecho de las poliadenopatías en consultorio muy frecuente, y que uno cuando escucha el relato del paciente o cuando lo empieza a revisar y se encuentra con esto, la verdad que se abre un abanico muy grande de posibilidades diagnósticas. Está bueno tener, como siempre, por ahí nos gusta tener algoritmos básicos, es decir, por dónde voy manejándolo al paciente. Entonces yo comparto pantalla y empezamos. Ustedes díganme
Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. ¿Lo escuchan a Seba? Yo no lo escucho. Ahí está Bernabé, listo. Ahora sí. Díganme si ahí se la ve grande a la pantalla, por favor. Se ve bien, Berna. ¿Se ve bien? Listo. Se ve muy bien. Bueno, Perfecto. a ver. Pasa la diapositiva ahí. No. No. Espérenme 2 segundos. Este tiene... Ahí está, perdón. Bueno, este es nuestro hospital, sí, el Hospital San Bernardo, aquí en Salta. Ya varios lo deben conocer, justo ahí se ve el ala de clínica médica. Arrancamos directamente, ¿sí?, con cosas por ahí para recordar, ¿sí?, más o menos cuántos ganglios linfáticos tenemos en el organismo, son 600, digamos, junto al vaso, amígdalas, adenoides, forman parte del tejido linfoide que tenemos en nuestro organismo y forma parte del sistema inmune. Y el rol fundamental es, ante los antígenos presentados al sistema linfático, a los ganglios, reaccionar y poder eliminarlos. Y el término adenopatía o linfadenopatía, que son sinónimos, es la condición en la cual los ganglios se tornan anormales, no solo en tamaño, como uno puede pensar, sino también en consistencia o número. Siempre el tema de los tamaños es algo que hay que tenerlo en cuenta, que generalmente un ganglio que uno dice a una adenopatía cervical, axilar y supraclaviculares, adenopáticas son mayores de 1 centímetro. No es lo mismo a nivel epitroclear, que más de 0,5 centímetros ya es patológico. Y a nivel inguinal, cuando se considera patológico, son mayores de los 2 centímetros. Está bueno tener por ahí esos números que son sencillos. La distribución es similar, ¿sí?, entre ambos géneros de la adenopatía. Y esto, clave, el temor, ¿sí?, la ansiedad, tanto del paciente y de nosotros, de que estemos frente a una enfermedad neoplásica, ante un paciente con HIV. Creo que es importante, porque viene un paciente con esto y todos, creo que por más que la gran mayoría van a ser benignas, todos los primeros diagnósticos son cosas malas las que se nos vienen. Perdón, ¿se está escuchando bien? ¿Todo en orden? Todo bien. Perfecto, Bernabé. Perfecto, doctor. Entonces, cuando encontramos ganglios anormales, esto nos puede estar traduciendo que hay una enfermedad no significativa, una enfermedad benigna o maligna, que sea la manifestación clínica de una patología regional o sistémica, y esto, una excelente clave diagnóstica de una patología subyacente. Así que obviamente, solo con el ganglio no vamos a hacer nada. El tema de la anamnesis, el examen físico, va a ser lo que nos va a aproximar, como en todos los síndromes, a una probable patología. Entonces, saber que más de las 2/3 partes de los pacientes que vamos a ver en ambulatorio va a ser una causa inespecífica, procesos de vía aérea superior, infecciosos, y menos del 1% va a padecer un tumor maligno. Saber por ahí que antes de los 40, este porcentaje es del 0,5 más o menos, y después de los 40, 45 años, el porcentaje de malignidad puede aumentar al 4% y va variando con la edad. La generalidad de los pacientes, como vemos, son causa inespecífica y requieren muy pocos estudios diagnósticos. Y esto, después de los 40, 50 años, aumenta la incidencia de malignidad. Acá tenemos un ganglio, ¿sí?, un corte
dibujo esquemático donde se pueden ver los afluentes, lo voy señalando, ¿sí? Le vamos a poner un láser, donde tenemos los afluentes linfáticos que vienen, en ciertos casos, obviamente cargados con antígenos, con células presentadoras, para presentar a los linfocitos B, linfocitos T, macrófagos que están esperando acá, y luego hacer la reacción inmune, que se genere la reacción inmune para generar los anticuerpos que luego serán eliminados por la circulación, ¿sí? Al torrente sanguíneo, y es lo que muchas veces hasta podemos medir. Saber también que desde que se empieza a producir esa reacción inmune, entre 8 y 24 horas, ya hasta se quintuplicaron las células, hablando de linfocitos y de macrófagos, y esto nos lleva a un agrandamiento de los ganglios, que acá tenemos un ejemplo. Acordarse, por ejemplo, que acá son elípticos los normales, y acá lo vemos de forma más redondeada. En la fisiopatología, ¿por qué se puede afectar el ganglio? Realmente es porque proliferan estas células de las cuales acabamos de hablar ante la presentación del antígeno por los aferentes linfáticos, la transformación neoplásica de las células linfáticas que existen dentro del ganglio, linfoma, leucemia, y las infiltraciones de los ganglios por sustancias, células extrañas, y acá neoplasias, infecciones, enfermedad asociada a lípidos, que ahora vamos a ver un poquito. Entonces, saber que de más o menos, obviamente no es exacto, 600 ganglios se dividen en superficiales y profundos. Los superficiales están en el tejido celular subcutáneo y son de fácil acceso a la exploración física y a las eventuales biopsias que sean necesarias. Sobre todo están en cabeza y cuello, cervicales, después axilares, los epitrocleares, inguinales, retroplurales, y saber que 1/3 del total de estos están en cabeza y cuello, ¿sí? O sea que lo más probable es que veamos sobre todo adenopatías cervicales, que es lo que se ve en consultorio. Y los profundos, que están en cavidades viscerales, en tórax, abdomen, pelvis, ¿sí? Son los iliares mediastínicos, muy difícil el tema plantearse las biopsias, por ahí mediastinoscopía, biopsia de ganglio, pero es paciente ya generalmente internado. Entonces, una de las formas, por ahí para clasificar a las adenopatías periféricas, que es sobre todo lo que vamos a hablar hoy, no vamos a hablar casi de profunda, yo creo que tenemos hasta las 12 de la noche, muy interesante todo el tema, pero lo de consultorio, adenopatías periféricas, y después en todos los estudios que hacemos aparecen las profundas, listo, otra cosa. Pero saber que las podemos dividir en localizadas, el 75%, y generalizadas, un 25%. Localizadas es un grupo contiguo de ganglios, ejemplo, faringitis estreptocócica, adenopatías cervicales, por ejemplo, una erisipela, miembro inferior, con adenopatías inguinales, muchos ejemplos de localizadas. En ese caso hablando de patología infecciosa, pero también CA de mama, con adenopatías axilares localizadas. Y después las generalizadas, que son en 2 o más áreas no contiguas, que al mismo tiempo tengamos cervicales, axilares, más o menos inguinales, con supraclaviculares, supra o infraclaviculares. Generalmente uno debería plantearse enfermedades más sistémicas, infecciosas, reumatológicas, digamos, en el mundo de lo inmunológico, y las neoplásicas. Dentro de las etiologías, estos son los 6 grandes grupos: enfermedad infecciosa de la cabeza, neoplasias, enfermedades inflamatorias, autoinmunes, drogas. Ahora voy a hacer una reseña sobre este punto, que por ahí no se los tiene tan en cuenta las drogas como que puedan generar un cuadro de poliadenopatía, y enfermedades por depósito. No les voy a leer todo esto, no se preocupen, sino es por ahí para explicarle cómo es una buena forma de plantarse, ¿sí? De pararse frente al paciente, sobre todo dividiendo esto: pacientes con adenopatías periféricas, si son localizadas o generalizadas, los distintos diagnósticos que podemos ir viendo.
Vamos a ir viendo acá, ¿sí? Sobre todo por ahí un dibujo grande donde se ve con claridad, en este caso afectación de los ganglios preauriculares, saber que drenan sobre todo la piel, el cuero cabelludo, ¿sí? Esperen que cierre ahí está. Diagnósticos diferenciales, infecciones de piel, micobacterias también, cáncer de piel, linfoma, el carcinoma, el espinocelular de piel. La vez pasada vino un paciente, la semana pasada un paciente que tuvo una LLA, ¿sí? Cuando tenía 8 años y ahora tiene 30 años. Y tenía un ganglio acá, se asustó porque dijo, volvió la leucemia, estaba muy asustado. El tema es que, bueno, primero que era único, o sea que no era ni para asustarlo, sino para empezar a bajar los decibeles, y tenía una infección. Acá aquel decía que le picaba y uno revisaba en el cuero cabelludo y tenía una infección. Antibiótico, control, y la verdad que anduvo muy bien. Pero bueno, ver siempre el contexto clínico. Espérenme. Ahí está. Después, los ganglios cervicales posteriores, también el mismo drenaje, muy similar a lo que hablamos los preauriculares. Acá sí, detenemos un ratito, los ganglios, los supraclaviculares, ¿sí? Saber que están los derechos, los izquierdos, los derechos reciben por ahí drenaje linfático de tórax, mediastino, y los izquierdos del tracto genitourinario y el aparato digestivo. ¿Se escucha bien? Escuché que alguien habló algo ahí. Perfecto, continúe, doctor. Entonces, siempre tener presente, los supraclaviculares son sumamente sugestivos de malignidad. Entonces, nunca menospreciar un supraclavicular. Los submandibulares, al igual que los anteriores, ¿sí? Veamos que anterior y posterior están divididos por el esternocleidomastoideo, ¿sí? Este es el externo. Entonces, submandibulares, como dijimos, y cervicales anteriores, sobre todo mononucleosis, cuadros respiratorios de vía aérea superior, la TBC, toxo, citomégalo, infecciones dentarias, rubiola, y obviamente, como hay drenaje de piel, carcinomas, linfomas, leucemia. Entonces, en este caso, un paciente con una escrófula, ¿sí? Una TBC ganglionar, que es la forma más frecuente de TBC extrapulmonar. Generalmente son pacientes jóvenes que pueden tardar hasta 3 meses hasta que consultan. Es algo que por ahí supura, el caseum, un material blanquecino. El 80% son bilaterales, el 80% son unilaterales y el 20% bilaterales. Generalmente se puede acompañar de fiebre, pérdida de peso, un deterioro del estado general. Como siempre cuando uno diagnostica TBC, debe solicitarle un análisis, un HIV a estos pacientes, pues se asocian. Así que bueno, pasamos acá. Seguimos con los localizados, sobre todo acá infraclaviculares, también altamente sospechosos del linfoma no Hodgkin. Acá vemos los axilares con el drenaje, como dijimos, de mama, la extremidad superior y la pared torácica, y de esto derivarán las patologías infecciosas. Acá podemos resaltar la enfermedad por arañazo de gato por la Bartonella henselae. Mujeres, jóvenes, contacto con gato, tenerlo presente, una adenopatía única axilar. Después la sífilis, sarcoidosis. Como ven, esto es un popurrí y creo que tenemos que abrir la cabeza cuando nos paramos frente a estos pacientes. Y después acá, las epitrocleares. Por ahí tener presente cuando es una epitroclear unilateral y no hay una enfermedad infecciosa en el miembro superior homolateral, siempre pensar en el linfoma. Y cuando es epitrocleares bilaterales, siempre pensar o tener presente sífilis, HIV y sarcoidosis. Acá tenemos, ¿sí? Para acordarnos, los CA de mama, este es un paciente con un linfoma, y acá el examen físico, no olvidarse nunca de los epitrocleares. Ya pasamos a los localizados inguinales con el grupo horizontal y grupo vertical. Siempre distinguir en lo posible las linfadenopatías reactivas benignas. Eso es sumamente frecuente, por el solo hecho de por ahí
hay mucha gente que camina a pies descalzos, hay que ver el hábitat también del paciente. Microtraumatismo en miembro inferior, en las plantas de los pies, o por ahí microtraumatismos laborales, y empiezan a haber adenopatías, pero son de significado irrelevante. Después las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones cutáneas de miembro inferior y también de parte inferior de abdomen. Acá hay un ejemplo de paciente de la New England que salió hace poco, con adenopatías inguinales y que tenía un melanoma en esta zona, ¿sí? Si nos ubicamos, acá están las adenopatías inguinales, y acá está la región del sacro, ¿sí? Donde columna lumbar y sacro, terminó siendo un melanoma que drenaba en los inguinales. Entonces, un par de recomendaciones cuando hay paciente con adenopatía única, ¿sí? Un grupo que está localizado, axila, cervical, supra, infra, siempre preguntar por síntomas B, lo que es fiebre, pérdida de peso, más del 10% en los últimos 6 meses, después lesiones cutáneas asociadas, infección activa, si hay alguna evidencia, si hay tos, disnea, síndrome de vena cava superior, obviamente, ver sobre todo antecedentes familiares de cáncer, sea de mama, sea de piel, melanoma, entre ellos obvio, y el sea de colon, también por la herencia que pueda tener y alguna adenopatía localizada que nos pueda dar como metástasis. Entonces, saliendo de las localizadas y metiéndonos en las periféricas, creo que el tema siempre tenemos estos grandes grupos, infeccioso, todo lo que ya nombramos, ¿sí? La mononucleosis de la cabeza, HIV, TBC, la fiebre tifoidea, sífilis, las enfermedades malignas, la enfermedad autoinmune, el lupus, AR, Sjögren, sarcoidosis. No olvidarse de la asociación que pueden tener estas enfermedades. Por ejemplo, viene un paciente con AR con adenopatías. Pueden ser por la AR, sí, pero puede ser un linfoma también. Entonces, igual que con Sjögren y con lupus, no olvidarse la asociación. Del grupo de drogas, acá nombran fenitoína, allopurinol, atenolol, pero tenemos otras reacciones medicamentosas con fármacos muy usados. Así que bueno, lo pongo así en amarillo y rojo como para resaltarlo y por ahí que nos acordemos y lo tengamos presente. Y las enfermedades por depósito de lípido, el Gaucher y el Niemann-Pick. Son sumamente infrecuentes, pero bueno, tenerlas en la cabeza. Disculpen que les muestro semerenda foto de Miami, sobre todo en esta época, pero me pareció muy figurativa para la mnemotecnia, que es Miami, que es sobre todo en los diagnósticos diferenciales de M de enfermedades malignas, la I de enfermedades infecciosas, la A de enfermedades autoinmunes, la M de misceláneas o condiciones que son sumamente infrecuentes, y la I iatrogénicos, sobre todo los medicamentos. Y señalar acá, sí que por ahí no los nombré antes, dentro de enfermedades linfoproliferativas, la enfermedad de Castleman, tenemos Kawasaki en infancia, Kikuchi, Kimura, sarcoidosis, que no es la menos rara de todas estas. Saber y recordar que menos del 1% de los pacientes tendrán una enfermedad neoplásica. En los adolescentes, a la cabeza, el linfoma Hodgkin y leucemia. Y en los adultos, la leucemia linfocítica crónica o el linfoma no Hodgkin serían los más frecuentes cuando uno lo encuentra al paciente con poliadenopatías generalizadas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué estrategia diagnóstica más o menos podríamos tener cuando viene un paciente con adenopatía? El contexto clínico es clave, vamos a ver obviamente la anatomía, el compromiso si es localizado o generalizado, las características semiológicas del ganglio. Entonces, no me voy a cansar de decir, la historia clínica detallada del examen físico nos pueden dar muchísimos indicios para aproximarnos al diagnóstico y hacerla lo mejor posible. Entonces, en el contexto clínico, edad, sexo, obviamente, a menor edad, menos riesgo de malignidad, a mayor edad hay más riesgo. El tema del sexo masculino, ¿sí? Hay más riesgo de malignidad. Ahora les muestro unos números de un estudio del alemán.
la procedencia del paciente, por la zona de la que pueda venir. Nosotros acá, en Salta puntualmente, y creo que Jujuy también, obvio, Catamarca, en todos lados, la micosis profunda, un coccidioido, paracoccidioidomicosis, histo, tenerlas muy presentes, la procedencia. Las exposiciones a ciertos estímulos, acá radiación ultravioleta, alcohol, tabaco, que puedan asociarse a enfermedades malignas, hábitos y hábitat, si es paciente de la ciudad, paciente del ambiente rural, contacto con animales, leche no pasteurizada, acordarse obviamente la brucelosis. Enfermedad de base, bueno, el ejemplo que les puse hace rato de si hay una colágeno y pensar que puede ser adenopatías no por la colágeno, sino también por linfoma, hay que tenerlo en cuenta. El tiempo de evolución, realmente cuando son menos de 2 semanas, desapareció, todo mejoró, habla de benignidad. Y hay algunos pacientes que se los ve en la consulta y los vemos hace años, que siempre se acuerdan que tienen uno ahí, que está estable, no le duele, no le molesta, y uno dice, listo, quedó infartado, con un poquito aumento de tamaño, pero móvil, no es consistencia pétrea, no hay ninguna adherencia, entonces uno se queda tranquilo. Si hay conductas de riesgo para HIV, por las enfermedades de transmisión sexual, dijimos sífilis, por ejemplo, que puede dar por un cuadro de poliadenopatía, el mismo HIV, el sarcoma de Kaposi asociado a HIV, el linfoma asociado a HIV, la TBC, entonces siempre preguntarlo. Y la signosintomatología asociada que es sumamente diversa. Lo que hablamos hace rato de los síntomas B, del estado general del paciente, fiebre, hepatoesplenomegalia, lesiones en piel, si hay algo en el examen físico que nos orienta a listo, acá está la infección. Así que bueno, ahora se me trabó. Ahí pasa, ahí está. Hablando un poquito de la semiología de los ganglios superficiales, que es la que podemos hacer, tanto inspección como palpación. Ver que los patológicos tienen, obviamente, eritematosos, pueden estar supurando verde, supurando blanco, ¿sí? El tema de la escrófula, la TBC, tenerla presente. La forma, el elipsoidal son los normales, y cuando se empiezan a redondear, consistencia firme o pétrea, empiezan a estar adheridos, empiezan a estar los axilares, cervicales y supraclaviculares mayor de 1 centímetro, los inguinales mayor de 2 centímetros, todo eso es patológico. Recalcamos acá el cartelito siempre evaluar el resto, no solo el ganglio y listo, de ahí pedir estudios, sino siempre un estudio bien completo. Entonces acá tenemos como unas pistas diagnósticas que surgen de esto, de la anamnesis, del examen físico, y que nos pueden ir guiando y digamos, tener unos diagnósticos sugestivos de qué es lo que está pasando y qué terminaríamos pidiendo. Que creo que acá, bueno, es un poco de redundancia el tema fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, leucemia, linfoma, tumores sólidos, metástasis, nos está sugiriendo. Pero acá sobre todo hay algo que les quería mostrar, esto. Contacto con animales o contacto con comidas, ¿sí? Pensar en el gato, la enfermedad por arañazo de gato, por la bartonela o toxo, y tenemos la serología correspondiente. También tenemos acá cabras, la leche no pasteurizada, la brucelosis, el anthrax también, que no es tan frecuente que lo veamos, pero también tenerlo en lista. ¿Sí? Y bueno, y acá lo último hablaban de si podía haber algo en un paciente con artralgia, rash, fiebre, debilidad muscular, pensar en todas las colágenopatías. Entonces, una cosa es un paciente que tiene fiebre, sudoración, fatiga, con adenopatías generalizadas, que obviamente por acá vamos a estar pensando, generalmente, obviamente con la TBC, también que quedó en un cuadradito abajo. Y otra cosa es que tenga todo esto, pero adenopatías cervicales localizadas. Uno obviamente va a ir a la mononucleosis o a una faringitis por estrepto. Entonces siempre contextualizarlo al paciente.
esto me parece sumamente importante, que son los factores de riesgo para enfermedad maligna cuando lo tenemos al paciente. Si es mayor o menor de 40 años, la duración del ganglio que tiene, si es mayor de 4 a 6 semanas, ya nos tiene que hacer sospechar malignidad. Si son generalizadas en 2 o más regiones, el sexo masculino, como ya lo dijimos, que el ganglio no vuelva a su estado normal, al tamaño, o a los números, o a la consistencia normal, después de 8 a 12 semanas, la localización supraclavicular, la presencia de signos sistémicos, la raza blanca, ¿sí? Son los factores de riesgo más importantes para tener en cuenta. Y acá es justo el trabajo que hizo el alemán, y sobre todo como para dimensionar un poco el riesgo relativo, por ejemplo, de ser varón, digamos 2,7 veces más de riesgo de tener una enfermedad maligna, cuando tenés las adenopatías. Edad avanzada no suma mucho, pero es importante. La etnia blanca, riesgo relativo de 3, la localización supraclavicular 3,7, o sea que es sumamente importante. La afectación de 2 o más adenomegalias, digamos, grupos ganglionares, 6,41, ¿sí? Un riesgo relativo sumamente elevado. Y acá pone el tamaño mayor a 2,25 centímetros. La única forma, creo que de ser tan preciso es cuando hagamos una eco. O si en una tomo apareció una adenopatía y me dicen 2,8 o 3 o 4. Pero con el dedo, el que tenga la capacidad de discernir 2,25, 2,5, 3, es medio difícil. La consistencia duro, pétrea, móvil no cuantificaron. Y acá, si es blando, móvil y por ejemplo acá, cervical, blanda, móvil y de rápido crecimiento, generalmente se asocia a patología inflamatoria, benigna, pero no olvidarse que los ganglios neoplásicos pueden tener sangrados espontáneos y duelen, aumentan rápido de tamaño, y uno tiene que pensar que puede estar habiendo una neoplasia que sangró el ganglio, ¿sí? El núcleo. Entonces ahora un poquito de historia, pues son 3 nombres propios que me aparecieron, que recordé, uno que no lo tenía tan registrado. Les cuento, esta es una señora, 60 años, que venía con pérdida de peso, dispepsia, un disconfort abdominal medio inespecífico, pero perdía peso y le apareció desde hace 3, 4 meses esta adenopatía dura, pétrea, 5 centímetros. Obviamente dijimos, supraclavicular, pensar en neoplasia. En este caso está del lado izquierdo, pensar sobre todo en tracto digestivo y en geniturinario. Entonces se realizó endoscopía, tomografía, se le estudió muy bien. En la tomo se ve un antro gástrico sumamente enfermo, una enfermedad infiltrativa del antro, y acá la cámara gástrica distendida, preobstrucción. Se realizó una biopsia, digamos una láparo exploradora, y se sacó directamente el tumor que era un carcinoma gástrico infiltrante, sumamente agresivo. ¿Y cómo se llamaba el ganglio el supraclavicular? El ganglio de Virchow-Tussaud. Creo que todos nos acordamos, y el tema es, ¿por qué? Acá, la literatura alemana, Virchow, la literatura francesa, Tussaud. Creo que rendimos homenaje a los dos y hay que llamarlo de Virchow-Tussaud. Los dos se dieron cuenta de la asociación que tenía con tumores abdominales, tumores sobre todo digestivos y ginecológicos. El riesgo, ¿sí? El 90% de malignidad en los mayores de 40 años y 25% en los menores de 40, que sigue siendo un riesgo elevado. Después, otro que me apareció ahí en medio del estudio de todo este tema, el ganglio delfiano de Delfos. Bienvenido, ganglio delfiano, bienvenido. Es el prelaringio o precricoideo, ¿sí? Dirán, ¿por qué delfiano, Delfos? ¿De qué nos está hablando Bernabé? En este caso era un paciente con un CA de laringe, ¿sí? El ganglio delfiano, ¿sí? Pertenece al grupo 6 de los ganglios cervicales y recibe drenaje linfático de laringe y de tercio superior de tiroides.
Realmente cuando uno iba al oráculo de Delfos, quería saber sobre su futuro. Y el ganglio delfiano, la profecía en este caso, era que iba a haber una muerte desagradable secundaria, o sea, de laringe, fundamentalmente. Y después, otro, que ahí se ve, ¿no es cierto? Un nódulo eritematoso, doloroso. Esto era una mujer de 50 años. No es un ganglio, aclaro, pues lo vi en mucha parte de la literatura, lo nombraban como un ganglio, es un error, no es un ganglio, repito. En este caso terminó siendo una paciente con distensión abdominal, se palpaba una masa acá pelviana, que se ve en la tomografía, con metástasis, con implantes peritoneales, ahí lo señalan a ese nódulo redondeado. Es el nódulo de la hermana María José, o el Sister Mary Joseph Nodule, que es la lesión umbilical metastásica, típicamente asociada con neoplasias gastrointestinales y ginecológicas, ovario a la cabeza. Esto terminó siendo un CA de ovario seroso de alto grado. ¿Y quién era? María José, porque yo siempre lo leí, hasta lo dije en algún... Pero digo, ¿quién es la hermana María José? Una monjita que lo asistía, una asistente quirúrgica del doctor Mayo en Minnesota. Y ella es la que cuando preparaba a los pacientes la piel para el acto quirúrgico, notó la asociación entre estos nódulos en el ombligo y las neoplasias intraabdominales metastásicas que después se confirmaban con la cirugía. Pero bueno, entonces se le dio el nombre de ella, del asistente, y no de Mayo. Me parece excelente. Bien, más o menos para ir cerrando un poquito. Este es un algoritmo que ahí no se ve nada y dicen, che, qué diapositiva fea. La idea es, por ahí, yo les voy a ir, voy a salir de acá. Ahí está. Esto es, primero, una historia clínica detallada, ¿sí? Con anamnesis y examen físico. De ahí vamos a derivar en 3 escenarios posibles. Que sea algo bastante obvio como paciente con faringitis, ganglio, una estomatitis herpética, ganglio, o que tenga una celulitis en miembro superior, inferior, con adenopatías axilares, inguinales. Uno dice, listo. Tratamiento antibiótico y ver la evolución, pero generalmente son diagnósticos bastante obvios y que todos muchas veces vemos la obviedad. Después podemos tener cuando es sospechoso, y sospechamos acá un síndrome mononucleosiforme, mononucleosis-like, o sospechamos una TBC ganglionar, enfermedad por arañazo de gato, por lo que nos cuenta la paciente, enfermedad de transmisión sexual, enfermedad autoinmune. Acá hay pruebas específicas, en este caso, y ver si son positivas, si sospeché HIV, si pedí un monotest, anticuerpos para Epstein-Barr positivo, listo, ya sabemos dónde estamos. En el caso que sean negativos, que uno tiene una sospecha, pero todas las pruebas negativas que nos pasa también con suma frecuencia, che, esto es negativo, no encuentro la causa, entonces sería el grupo de las adenopatías que no tienen una explicación o que son altamente sospechosas de malignidad por los factores de riesgo ya nombrados. De acá las dividimos en si son adenopatías localizadas o generalizadas. Las localizadas, si no hay ningún factor de riesgo para malignidad, lo que hacemos generalmente es, lo observamos durante un mes y vemos si hay regresión, realmente, listo, no amerita ningún otro estudio y puede haber sido una adenopatía reactiva, una hiperplasia reactiva, algo que por ahí nunca nos terminamos dando cuenta. Pero si persiste después de las 4 semanas, se plantea por ahí realizar una biopsia y ver el resultado. Pero si son generalizadas, ya tenemos que entrar en lo que es, aquí dice radiografía de tórax, muchas veces se hace una pantomografía cuando no nos cuadra, esto está evolucionando, ya tenemos mucho tiempo, no revierte, hay factores de riesgo para malignidad. Entonces ya empezamos a buscar por ahí distribución, tamaño, si nos nombran conglomerados, si hay una hepatoespleno asociada, uno empieza a pensar en el cáncer, obviamente. Y si es diagnóstico específico, si de acá ya no sale
bueno, hacemos el tratamiento apropiado. Si no hay un diagnóstico específico, pasamos a la biopsia. ¿Sí? De la bioquímica, esto no es todo lo que le vamos a pedir a todos los pacientes, esto tiene que ser sumamente pensado, orientado y basado en la anamnesis del examen físico. ¿Sí? Un hemograma con plaquetas, eritro, PCR, los reactantes de fase aguda, lo que es función renal, hepática, calcio, sin olvidarse sarcoidosis, linfomas que pueden darnos hipercalcemia, LDH, ferritina, sino nunca falta por ahí de vez en cuando esto, mujer, joven, poliartralgias, poliadenopatías, el rash evanescente asalmonado, y que el residente nos avisa que él lo vio durante la tarde-noche y nosotros a la mañana no lo vemos. Entonces, no olvidarse nunca de la enfermedad de Still del adulto. Y después las serologías de enfermedades linfotrópicas. ¿Sí? Obviamente uno siempre habla de las enfermedades hepatotropas o hepatotrópicas. Entonces acá de las enfermedades linfotrópicas, virus de Epstein-Barr, CMV, el herpes 1, la toxo, rubiola, HIV, virus B, virus C, brucelosis, bartonella, serología de las enfermedades de transmisión sexual. Después se hace serología para micosis profunda, nosotros acá en el hospital tenemos, siempre obviamente viendo de dónde viene el paciente, viendo la epidemiología. Las PPD y un perfil reumatológico, si llegara a ser necesario, por la anamnesis del examen físico que nos oriente una colágeno. La radiografía de tórax, en este caso es algo sumamente grosero, no muchas veces se ve así, pero en este caso era un paciente joven con un linfoma, y se confirma en la tomografía las adenopatías mediastinales e iliares. La eco por ahí, creo que hay que saber esto, interpretar digamos, los ganglios enfermos y saber de adenopatías estudiadas por ecografía. Que no creo que todos lo hagan en profundidad, ¿sí? Pero saber que es un método no invasivo, útil para las adenopatías superficiales nada más, obviamente, y ver acá las características ecográficas sugestivas de malignidad, cuando son más redondeados, algo articulados, cuando la relación que hay entre el eje largo y el eje corto es menor de 2, si la ecogenicidad interna es algo hipoecogénico, cuando el hilio del ganglio está ausente, como que está infiltrado, invadido, es algo sugestivo. Y después ya son índices de resistencia, índice de pulsatilidad, y que el flujo dentro del ganglio sea periférico por esta misma invasión del hilio, también es algo más sugestivo de malignidad. Está bueno porque la eco, aparte de decirnos que este es un ganglio que no me gusta por estas características, también nos puede guiar, cuando se hace una PAF guiada con eco, a la zona más enferma del ganglio y por ahí tener más rédito diagnóstico. Después la tomografía, que bueno, este es el ejemplo que hemos visto para ver adenopatías profundas, ver hepatoespleno, metástasis en otros órganos sólidos, que todos conocemos, ¿no? la gran utilidad de la tomo hoy en día. Y después, bueno, ya la biopsia ganglionar. Todos los ganglios hay que biopsiar y no, ya vimos en el algoritmo que van a ser probablemente la minoría de los que veamos en la parte ambulatoria. En estos últimos 5 años mandé a biopsiar uno, un supraclavicular que fue un linfoma, y todo el resto fue patología benigna, faringitis estreptocóxica, estomatitis herpética, secundarios a celulitis, a erisipelas, pero no es lo más frecuente. Obviamente en la internación, creo que de cajón, la gran mayoría de los pacientes que terminan internados con poliadenopatía, enfermedad sistémica y que no tenemos un claro diagnóstico, terminan biopsiándose. Y uno dice, ¿qué le hacemos? ¿Una PAF, punción aspiración con aguja fina, una biopsia escisional, es decir, abrimos el celular subcutáneo y lo sacamos al ganglio entero enfermo? Creo que depende mucho de la disponibilidad que hay, de la experiencia que hay, tanto para la toma de muestra
como para el anatomopatólogo que vea, porque acá biopsia escisional va a tener el ganglio entero y va a haber histoarquitectura. En la PAF es citológico nada más, entonces depende mucho también de la experiencia y disponibilidad. Entonces, una técnica, como dijimos, citológica, es rápida, puede ser ambulatoria, es segura, mínimamente invasiva, tiene una exactitud diagnóstica muy importante, ¿sí? Del 90%, sobre todo diferencia estos, una adenopatía reactiva benigna o enfermedad neoplásica, y nos va orientando con una sensibilidad y especificidad elevada, raramente nos va a dar un falso positivo, pero sí podemos tener con más frecuencia falsos negativos porque el ganglio justo donde se punzó no estaba enfermo, y ahí listo, no hay rédito. Si hay falta de experiencia, y en los linfomas, ojo, si uno sospecha linfoma, obviamente se dice no usar la PAF, sino ir a la biopsia escisional para la arquitectura del ganglio. ¿Se puede hacer inmunohistoquímica y citometría de flujo en las PAF? Claro que sí, y ayuda también en los diagnósticos de linfoma, pero el gold standard para diagnóstico de linfoma es la biopsia escisional. Y también tiene un uso muy importante para evaluar recurrencias de cáncer en pacientes ya diagnosticados, ¿sí? Es importante. La biopsia escisional es esto, ¿sí? Se abre, celular subcutáneo, aparece el ganglio, enterito como está, lo mandamos a analizar. Hablaba con mi cuñado cirujano y me decía lo difícil que es a veces, nosotros lo tocamos, decimos mide tal, y ellos cuando abren ven grasa y tienen que empezar a buscarlo. Que siempre el tamaño generalmente es menor a lo que uno palpa. ¿Qué decir si es un cuello gordo, un paciente obeso, que hay que empezar a escarbar y encontrarlo, ¿sí? ¿Cuál biopsiar? Cuando uno dice biopsia, tanto PAF como la escisional. Generalmente el más grande, el más sospechoso y el más accesible, ¿sí? Es la clave. El rédito más alto, está sumamente estudiado, son los supraclaviculares. Y los más bajos son los inguinales, que por ahí como tienen un tamaño per se mayor, digamos en estado natural, sin enfermedad, mayor que los axilares, cervicales y supra, uno se tienta y dice vamos al inguinal. Pero si tengo un inguinal así y un supraclavicular, vamos al supraclavicular que va a tener muchísimo más rédito. Entonces, para ir más o menos concluyendo, espero que del otro lado no estén durmiendo. Es raro esto. Uno no sabe qué pasa del otro lado de la pantalla. Bueno, espero que Estamos todos esté tranquilos, todo bien. Entonces, para ir concluyendo un poco, dejar estos tips, así, más del 75% de los pacientes atendidos en la parte ambulatoria van a tener causas inespecíficas, procesos respiratorios vía aérea superiores. Entonces, en eso es lo primero que deberíamos ir y enfocarnos. La gran mayoría requiere muy pocas pruebas diagnósticas, menos del 1% tendrá un proceso maligno. La herramienta diagnóstica más poderosa, yo hice mi residencia en clínica médica, estuve 7 años en el italiano. Obviamente, cuando aparecía poliadenopatía era un PET, pero antes del PET, antes de la pantomografía y todo, lo han interrogado bien al paciente, lo han revisado bien, han visto que no tengan, por decir, un melanoma en la región sacrocoxigia. No olvidarse de la esencia, por más que la tecnología, estemos hasta acá de tecnología, pues se nos van a pasar muchísimos diagnósticos. La mayoría de las supraclaviculares están asociadas a malignidad, y todo paciente con adenopatía generalizada amerita, ¿sí?, una cuidadosa evaluación. Gold standard diagnóstico sería la biopsia, ¿sí? Y bueno, para ir, los saludo a todos, agradezco por la atención, ¿sí? Ese es mi mail, cualquier cosa, si a alguien le interesa, preguntas, no sé Sebastián y Juanjo si las hacemos ahora. Yo por un problema personal termino y tengo que salir, entonces no sé si hay algunas preguntas. Bueno sería hacer las preguntas ahora. Ahora. Quien quiera hacer alguna pregunta, de hacerla ahora.
Buenas noches, doctor. Erika Álvarez de Catamarca. Hola, Erika. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. La verdad, la clase muy práctica es súper útil para tener como esos cuadros en la mente para el consultorio, porque a veces se hace extremadamente difícil llegar a un diagnóstico y más con la carga de ansiedad que llegan los pacientes al consultorio, porque siempre consultaron antes con el doctor Google. Sí, por ahí es un comentario más que una consulta. Yo recuerdo en los últimos 2 años 2 casos puntuales. Uno, un hombre de unos 65 años que consultó por un nódulo único, un ganglio único submaxilar unilateral, sin ningún otro síntoma, y al revisar la boca, uno por ahí se lo adjudica a alguna lesión en la dentadura. De igual manera hicimos una ecografía, y esto que hacía hincapié usted de la lectura ecográfica, esa ecografía nos ayudó a hacer una punción, aspiración y biopsia posterior, y el señor tenía un tumor benigno de una glándula salival, pero fue tratado en forma oportuna, el paciente era demasiado ansioso, pero terminó siendo algo que por ahí cuando uno le dice al paciente tiene un tumor, se asusta, pero terminó siendo un warting, que es la verdad un tumor benigno, pero fue así como que llegamos al diagnóstico un poco de casualidad. Y la otra situación fue una paciente, no es paciente, mi hija joven, una de 13 años con poliadenopatías cervicales, axilares, y que uno por ahí que es médico siempre se asusta y piensa lo peor, y terminó siendo una mononucleosis. Entonces, por ahí prestar atención a esos datos que dio usted sobre, uno, la ecografía, que en ambos casos, en uno nos ayudó a no hacer la biopsia y en el otro sí, antes que la tomografía y el PET scan y todas esas cuestiones que usted explicaba. Sí, otra cosa del contexto clínico, me acuerdo siempre para la época cuando vuelven de Bariloche, los chicos cuando se van de viaje de egresado, donde es una situación donde se comparte mucho, besos, entre otras cosas, y vienen, me pasó personalmente de ver muchos pacientes que post viaje de egresado y mononucleosis a rolete. Tener presente como algo más del contexto clínico y de lo que nos cuenta el paciente y siempre dejarlo que hable un poquito y prestarle mucha atención. Así que, bueno, no sé si Bueno, muy alguien más bien. quiere. Ya para terminar, realmente buenísima la exposición y muy práctica. Y les quiero dejar una anécdota, una situación especial de ganglios. Haber visto en una oportunidad una señora muy aseñorada en la consulta, que consultaba por unas adenopatías laterocervicales unilaterales por detrás del esternocleidomastoideo. Y es de aquí la reacción de la señora cuando empiezo a revisar el cuero cabelludo, y lo que esta pobre señora tenía era una garrapata. No se olviden de esa situación en nuestro medio, que no solamente la van a encontrar en personas de barrio periférico, sino en cualquier persona que pueda tener, por ejemplo, perro. Y eran cadenas laterocervicales por una garrapata. Eliminada la causa, se eliminaron las adenopatías. Muchísimas gracias, Berna, Bueno, y suerte en todo. bueno, muchas gracias a ustedes por su atención. La próxima nos vemos y espero ahí ya poder estar en las dos, pues está muy bueno esto, muy bueno, ayuda a que no nos atrofiemos. Así que muchas gracias, saludos a todos. Muy bien. Chao, Sebastián. Muy bueno, Berna. Gracias, Bernardo. Gracias, Nati. Gracias, doctor. Eva. Dejo de compartir. Muy bien. Excelente la ponencia. Vamos a continuar ahora con la doctora Natalia Butazzoni, a quien ya presenté. Nati, toda la pantalla es tuya. A ver.
¿Ahí se ve bien? Perfecto. Perfecto. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ya me presentó el doctor Lutay. Me tocó hablar sobre fiebre de origen desconocido, un tema, bueno, bastante particular, así que bueno, vamos a empezar. Para empezar, vamos a empezar definiendo, vamos a hablar un poquito sobre la clasificación y la fisiopatología en la fiebre. Voy a presentar un caso clínico, vamos a hablar sobre las distintas etiologías o las más prevalentes, la aproximación diagnóstica, cómo se resuelve ese caso clínico, las pruebas terapéuticas que utilizamos para la evolución de este tipo de pacientes y el pronóstico. Hoy en realidad vamos a hablar de toda aquella fiebre que persiste en el tiempo sin diagnóstico etiológico a pesar de un razonable esfuerzo médico. No de aquella fiebre que, el concepto de fiebre de origen desconocido, muchas veces uno entra al consultorio, el paciente viene con fiebre y es desconocido, porque obviamente no lo empezamos a estudiar. Son aquellos que realmente que luego de un esfuerzo médico o de un interrogatorio, por ahí no llegamos a encontrar el diagnóstico. Para eso vamos a definir, primero, cuánto es lo que la fiebre que tiene que tener el paciente. Debe ser más de 38,3 grados centígrados en la región axilar en varias ocasiones, por más de 3 semanas de duración, y el diagnóstico incierto después de una semana de estudio en el hospital o en forma ambulatoria. Esta es una definición que se usa desde 1961, que es bastante práctica, después para definir a los pacientes, y luego en 1991 ya Durack y Strick las reclasifican a las fiebres de origen desconocido en sus 4 categorías, que es la clásica, que es la que acabamos de describir, y la asociada a HIV, la nosocomial y el inmunodeprimidos. En realidad todas tienen en común que son el grado de la fiebre, las semanas de evolución. Nada más que, bueno, en la nosocomial son pacientes que ingresan sin fiebre y que empiezan a tener fiebre durante la internación. En el HIV, pacientes diagnosticados con HIV e inmunodeprimidos son los neutropénicos o que van a presentar neutropenia menos de 500 en el próximo tiempo, y que tienen en común en sí que después de 48 horas de cultivos no encontramos la causa, o que están 3 días internados y no encontramos la causa de su fiebre. Y ahí ya la podemos clasificar como una fiebre de origen desconocido con toda su definición. En cuanto a lo que es la fisiopatología de la fiebre, nosotros cuando tenemos antígenos exógenos, digamos que a través de las bacterias, virus, presentan polisacáridos de membrana, o proteínas también, o endotoxinas, que van a producir en nivel, digamos, al ingresar a nuestro cuerpo, a través de un receptor que tiene macrófagos y células dendríticas, la activación de estas células y produciendo los pirógenos endógenos, que son las citoquinas proinflamatorias que todos conocemos, en donde la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral juegan un papel muy importante. Estas citoquinas que son activadas por estas células, a nivel del pulmón y del hígado, van a sintetizar lo que es la prostaglandina E, a partir de lo que nosotros ya conocemos de los fosfatos de membrana y el ácido araquidónico. Esta prostaglandina E es la que en su momento va a producir, digamos, la fiebre temprana, que son aproximadamente unos 30 minutos de que se produce todo este tipo de reacción inflamatoria. A su vez, la prostaglandina E y la interleuquina producidas a nivel periférico se van a ir al sistema nervioso central, en donde tenemos el centro, digamos que es el hipotálamo, convertido con células vasculares, y en ese lugar van a volver a activar, digamos, la síntesis de prostaglandina E central, coenzima 2, que a nivel de las células nerviosas van a estimular la producción de acetilcolina, noradrenalina. La noradrenalina es la encargada de la vasoconstricción periférica y la termogénesis a nivel de la grasa parda. Esta vasoconstricción periférica es la que produce que inmediatamente el paciente empieza a sentir el frío, se pone frío en las manos, empieza a abrigarse entero. De esta manera
se disminuye el nivel de la temperatura a nivel periférico y empieza a aumentar a nivel central. Y a su vez la acetilcolina genera a nivel de los miocitos, de su liberación, el escalofrío. De esta manera, a nivel central, empieza a aumentar la temperatura de la sangre, que va a volver al hipotálamo y va a mantener, es como que setea el nivel de fiebre del hipotálamo de 37, lo lleva a 38, 39 grados, que es bastante individual, digamos, y de ahí mantiene la fiebre durante un periodo prolongado. Entonces, lo interesante de esta fisiopatología es cómo nosotros podemos accionar y tratar la fiebre o interpretar las causas que nos pueden estar ocasionando más allá de lo que son las infecciones. Entonces, el rol importante de lo que son las interleuquinas 1, la interleuquina C, el factor de necrosis tumoral, no solo son endógenos, pirógenos, que son producidos por las bacterias, sino también por enfermedades inflamatorias y lo que se denomina enfermedades autoinflamatorias. Dentro de lo que son las enfermedades autoinflamatorias, está la producción de lo que es la interleuquina 1 en la enfermedad de Still del adulto, y otras enfermedades que son hereditarias. ¿Bien? No sé si se ve bien el mouse, la flechita. Sí, Nati, sí se ve bien. Ah, bien. Entonces, que es la enfermedad de Still del adulto, que tiene un rol importante, y así como también enfermedades como la fiebre mediterránea familiar, la hiperinmunoglobulina D, y otras enfermedades congénitas, que también son autoinflamatorias y tienen un rol importante. Y así también en todas las enfermedades, como puede ser el lupus, que son las causantes de la fiebre en estas enfermedades. En donde si yo le doy corticoides al paciente, obviamente inhibo esta producción de citoquinas y voy a inhibir la fiebre y la puedo llegar a enmascarar. Así también si doy interleuquina 1, como es la anaquirra, por ejemplo, que se usa en últimas etapas de la enfermedad de Still, cuando yo no lo puedo controlar, también voy a producir la disminución de la fiebre y la respuesta al tratamiento. Pero a su vez los corticoides tienen un rol en la enzima que es la fosfolipasa 2, que está, digamos, que es la que interviene para la formación de ácido araquitónico y la posterior formación de prostaglandinas. Entonces yo bloqueo la fiebre con corticoides por estos dos pasos. Y bueno, y ni hablar de los AINES, que van a bloquear, digamos, la producción de prostaglandina E2, y su diferencia con el paracetamol, que no tiene la capacidad de hacer, digamos, el bloqueo de la síntesis de prostaglandina E2 a nivel periférico, pero sí a nivel central, actuando, digamos, a nivel de la prostaglandina central y no periférica. Por eso, digamos, tanto los AINES como el paracetamol son dos excelentes antitérmicos, y su unión todavía mejor. Cuando hablamos de la etiología de la fiebre de origen desconocido, ya clásicamente desde hace mucho tiempo tenemos 5 categorías, en donde tenemos las infecciosas, las inflamatorias, los procesos de malignidad o tumorales, misceláneas y de etiología que quedan sin diagnóstico, que por lo general tienen buen pronóstico y que actualmente vienen en ascenso. Este cuadro muestra una progresión de 50 años de la etiología de esta fiebre de origen desconocido, que muestra que francamente las infecciones van en descenso, obviamente por mejor en la tecnología, en el rescate de gérmenes, en la búsqueda de, digamos, de los procesos infecciosos y la sospecha, bien, así también como los procesos inflamatorios, por el descubrimiento de nuevas enfermedades inflamatorias autoinmunes, y así como su fisiopatología, lo que lleva que en algún momento también vaya disminuyendo si la fiebre por este origen, y empiezan a salir las que están sin diagnóstico, a hacer lo que más uno hoy en día puede llegar a encontrar, y es lo que no nos tiene que asustar. Aparentemente, después del 2000, la fiebre de origen desconocido no diagnosticada tiene que formar parte de nuestra cabeza y no darnos una frustración. Vamos a presentar un caso clínico, hoy lo vamos a ir siguiendo durante el desarrollo de la clase. No tenemos un paciente que es de 60 años que fue derivado de Orán. Orán es una región norte de nuestra provincia, que lo derivan por fiebre. Él tenía el antecedente
de hace varios años de una leucemia linfocítica crónica, había recibido tratamiento, el paciente con quimioterapia, hace dos ciclos hace neutropenias, y el paciente suspende el tratamiento, y después tenía controles aislados con un buen seguimiento. Era hipertenso, tenía su medicación habitual que era con atenolol, telmisartán y hidroclorotiazida. La cosa es que este paciente comienza en mayo del 2019 con episodios de sensación febril, de manera intermitente, hacía consultas ambulatorias, iba, venía, la verdad es que no tenía mucho diagnóstico, le hacían hemogramas, alteraciones tanto en el hemograma, entonces descartaban sobre la posibilidad de su leucemia activa, y bueno, y un día, digamos, empieza con un dolor perianal, por lo cual lo obliga a su control y un tratamiento de manera ambulatoria. Al quinto día del tratamiento, el paciente nuevamente fiebre, de hecho con 9 grados centígrados, por lo cual se decide internación. Y al internarlo, descubren que tenía miléptico por ese absceso anal que había resuelto, que no se sabía bien cuál era la resolución. Entonces deciden hacer el tratamiento antibiótico con pipertazobactam por 10 días. El paciente evoluciona bien y se extrae. La cosa es que se va a su casa 3 días. Estás con problemas con el audio, Nancy. Estás con problemas con el audio. ¿Cómo? Estás con problemas con el audio, que por ahí se entrecorta. Entonces seguramente me puede llegar a pasar esto. Bueno, avísenme cualquier cosa, repito algo, Doc, no sé si bueno, el paciente ingresa en nuestro nosocomio a febril. Puedes desactivar la cámara y te va a mejorar en los datos. A ver. Ahí no se escucha. No estoy hablando de que no la puedo presentar, para. A ver ahí. Ahora no puedo entrar. Feísima cara. ¿Ahí se escucha ahora mejor? Perfecto. Bueno, ¿necesitan algo que repita algo? No sé dónde se me habrá cortado. A ver si puedes volver a la anterior. Le resumo más o menos. Era un paciente que venía con antecedentes de leucemia, hipertenso, que ya venía con fiebre 4 meses previo a la consulta, había hecho consultas ambulatorias sin diagnóstico ni tratamiento, se interna por un absceso perianal, le dan un tratamiento antibiótico, el paciente vuelve a hacer fiebre, lo internan, lo asumen porque tenía una cifra baja de glóbulos blancos, como una posible neutropenia febril por su enfermedad de base o por un absceso, un estado séptico, le hacen tratamiento con pipertazobactam durante 10 días, lo externan y el paciente vuelve a consultar con fiebre, por lo cual es derivado a nuestro nosocomio. En nuestro nosocomio, el paciente ingresa a febril, estaba bastante bien, un paciente que se lo veía hemodinámicamente estable, se constata una fístula perianal en horas 9, que ya la había conocido, había una secreción serosa, y se presenta el problema. Si el paciente tenía fiebre por la infección perianal,
si seguía activa esa infección, pese a que ya había hecho sus tratamientos, si el antecedente de leucemia sería una posible causa de su fiebre de origen, de su fiebre que ya llevaba como 4 meses, si está alguna posibilidad de que el paciente presente otra infección u otra patología tumoral o inflamatoria que me esté causando la fiebre. Entonces, para tener en cuenta, cuando tenemos un paciente con una fiebre de origen desconocido o estamos sospechando que existe, ya que este paciente ya venía más de 3 semanas, venía con algunos estudios, capaz que no todos, pero según la complejidad del centro que uno lo estudie, se dará o no el desconocimiento del origen, tenemos que tener siempre en cuenta cosas fundamentales. Una es la edad. No es lo mismo un paciente anciano que un paciente joven que un niño. Los pacientes ancianos, últimamente, el 25% de las causas de fiebre de origen desconocido es infecciosa. Ha subido mucho lo que es la inflamatoria en un 31%, el 12% tumoral y el 8% queda sin diagnóstico. En cambio, los jóvenes, en su mayoría, digamos el 32%, queda sin diagnóstico. Los procesos inflamatorios y tumorales le siguen en frecuencia. En cambio, los niños son muy frecuentes las patologías infecciosas. La región geográfica. Esto es fundamental al evaluar un paciente. Si uno se pone a leer guías, digamos, de fiebre de origen desconocido, depende de dónde sea la guía, vamos a encontrar la causa más frecuente. Entonces la epidemiología, digamos, del lugar de donde vive, tanto su provincia como el país, es súper importante. Reconociendo las áreas donde hay transmisión por vectores, donde tenemos el típico ejemplo, digamos, de lo que es el dengue, el chikungunya, el Zika, la enfermedad de Chagas, la leptospirosis más en el centro, la histoplasmosis, la tuberculosis, que son causas, digamos, de fiebre de origen desconocido que la tenemos que incorporar a nuestro estudio de los pacientes. Igualmente, digamos, las enteroparasitosis van a depender, digamos, de la triquinosis, por ejemplo, es más del centro del país, y uno ya cuando viene el paciente, preguntar en dónde estuvo, dentro de la provincia, dentro de la Argentina, y así también obviamente los viajes al exterior, y obviamente son millones las enfermedades que uno puede llegar a tener regionales, y que bueno, hay que recabar el dato y después, de última, ir a buscar la prevalencia de esas enfermedades. También es importante tener en cuenta los países en subdesarrollo y desarrollo, en donde, digamos, las enfermedades de los países subdesarrollados son más frecuentes, la tuberculosis, la fiebre tifoidea, el HIV, los abscesos amebianos, la malaria, y obviamente la complejidad del centro de atención en donde estamos nosotros viendo el paciente. En donde tenemos las etiologías infecciosas, dentro de las causas más frecuentes que todavía se siguen viendo y que no cambian con los siglos, en los virus, el citomegalovirus y el Epstein-Barr, son causas frecuentes, generalmente se acompañan de otros síntomas, no solo con fiebre, pero en una primera evaluación hay que incluirlos. La tuberculosis, la extrapulmonar sobre todo, debido a que la tuberculosis pulmonar es mucho más sintomática, la extrapulmonar, sobre todo su forma abdominal, pericárdica, meningia, son causas de fiebre de origen desconocido, que hay que tenerlas en cuenta, investigarla y hacer todo lo posible, digamos, en búsqueda de la misma. Los abscesos hepáticos secundarios a colecistitis, por lo general, también por disrupción de las barreras intestinales, como puede ser cuadro de apendicitis, diverticulitis, que generan con el paso del tiempo que se genera este tipo de abscesos, y los abscesos, por ejemplo, amebianos, que no tienen ningún signo característico que la diferencia de un absceso común y corriente, que también hay que tenerlo presente, sobre todo en los pacientes que han viajado. Los abscesos esplénicos muy frecuentemente se producen por siembra hematógena de procesos a distancia, y la causa más frecuente son las endocarditis, y los abscesos renales, en donde perirrenales, por ejemplo, podemos tener pacientes con urocultivos negativos, orinas que no demuestran patología, y que están escondiditos ahí y que hay que ir a buscar. Otra causa importante que vemos nosotros mucho es la osteomielitis,
La osteomielitis también, obviamente como tuberculosis extrapulmonar, también por estáfilo y desde el punto de partida de focos urinarios se ve muy frecuentemente, y obviamente las endocarditis que han dejado de no tener la frecuencia que tenían en su momento, por la sospecha diagnóstica, la mejor técnica de toma de hemocultivos, y también, digamos, las formas más técnicas de producirlos, pero siguen existiendo 5% de endocarditis a cultivos negativos, en donde las causas más comunes son la brucela, el micoplasma, la clamidia, que son gérmenes donde son intracelulares y hay que pedir el cultivo para ello. El grupo ASEC, como lo vimos, que son de cultivo lento, en donde uno tiene que ir ante la sospecha, ir y solicitar por favor que te cultiven el tiempo necesario, porque vos tenés eso, o sea, el diálogo es importante, y obviamente las endocarditis asépticas, que también pueden ser causa de fiebre, son secundarias a causas autoinmunes. Las etiologías inflamatorias se llevan la cabeza, la enfermedad de Still en los pacientes jóvenes y la arteritis de las células gigantes en los pacientes adultos, mayores de 60 años por lo general, y si está como una causa, junto con la polimialgia reumática, superando las causas infecciosas en los pacientes adultos, entonces hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo preguntar los síntomas, que no tan solo es la cefalea, sino la claudicación de la mandíbula, el dolor de la lengua, y de empezar a encontrar, digamos, manifestaciones raras de enfermedades frecuentes. Entonces, que es lo que uno por ahí tendría que estar indagando. Y obviamente lupus, la polimialgia reumática, la enfermedad inflamatoria intestinal, siguen siendo causa de fiebre, sobre todo por lo que hablamos de lo que son las citoquinas proinflamatorias, o que cualquier enfermedad que me las active me puede producir fiebres de origen infeccioso. La etiología tumoral, linfoma, leucemia son a la cabeza y carcinoma de las células renales también. Los carcinomas de células renales pueden manifestarse únicamente con fiebre, incluso uno puede encontrarlos sin anemia, sin hematuria, sin dolor, y son bastante frecuentes como paraneoplásicos, y los hepatocelulares y metástasis hepáticas. Y las misceláneas, que no dejan de ser importantes, en donde sobre todo juegan un rol importante en los pacientes internados, los fármacos, como los antihistamínicos, uno que los puede usar muchísimo, barbitúricos y la fenitoína, los antitiroideos, la hidralazina, la alfametildopa, la quinidina, procainamida, que pueden generar fiebre cuando uno empieza el fármaco, o incluso después de un año de que uno lo está tomando. Entonces uno tiene que indagar muy bien en este tipo de fármacos que el paciente está tomando. El hipertiroidismo, también por su fisiopatología, otra causa frecuente es el tromboembolismo pulmonar y las trombosis venosas profundas, que uno lo tiene que tener, sobre todo cuando tiene la fiebre de origen desconocido del viajero, porque muchos empezamos a investigarle paludismo, y por ahí el paciente con tanto viaje, la causa fue un tromboembolismo pulmonar, un TEP, incluso también lo que se produce en los pacientes que están internados. Y obviamente los hematomas por su reabsorción. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la aproximación diagnóstica en estos pacientes. La aproximación diagnóstica es complicada. Lo que hay que tener siempre es una buena relación médico-paciente, porque generalmente se requieren muchos estudios para establecer el diagnóstico que pueden ser molestos para el paciente, que no son excesos de riesgo, que encima lo van a poner un poco molesto, porque la fiebre como que ocasiona un estado de ansiedad en el paciente y en la familia, como que todo es infeccioso y no dejan de pensar en eso, y genera una consulta repetida en distintos tipos de médicos. Entonces, lo mejor es hablarlo con el paciente, que va a requerir un estudio a fondo, y que los estudios que uno le puede pedir al paciente, pensando en su propia etiología, pueden dar negativos, y que si dan negativos, habrá que volver a estudiar, y esa relación, digamos, ese diálogo con el paciente es sumamente importante. Bien, el tiempo para hablar con el paciente en el interrogatorio también, el interrogatorio, el examen físico, minucioso, detallado, preguntarle de todo al paciente que pueda servir es sumamente útil,
sobre todo para hacer lo que vamos a hablar más adelante de lo que es una pista diagnóstica para la evolución de los pacientes, ¿sí? Y bueno, y de avisarle que es deseable y esperable que los tengamos que volver a interrogar y reexaminar en búsqueda de nuevas pistas o nuevas posibilidades, digamos, del examen físico que me puedan llegar a orientar. Bien, sí o sí los antecedentes de viajes. Los viajes son importantes, y no el viaje de un mes, el viaje de un año. Hay enfermedades que son latentes, que pueden desarrollarse, digamos, a través de los tiempos, enfermedades que por ahí no son muy de la zona donde el paciente viaja, porque la gente ya tiene una inmunidad a ese tipo de enfermedad, pero sobre todo hay que indagar, digamos, dónde estuvo por lo menos un año antes que el paciente nos venga a consultar. La exposición a animales también es importantísimo, sobre todo en nuestra zona, la brucelosis, por el criadero de cabras en la zona oeste de nuestra provincia, todo tipo de animales es importante, porque después capaz que uno en ese momento no lo puede relacionar, y después lo tiene. La aparición de ratas en el domicilio, obviamente los mosquitos, la hidatidosis es otra causa muy frecuente, preguntarles si ellos ven las bolsitas en la carne y las faenas de los domicilios, todo lo que se nos puede ocurrir de los antecedentes de exposición. Obviamente los antecedentes sexuales, el HIV no es una causa actual de fiebre de origen desconocido, porque uno tiende a pensarlo en lo primero cuando el paciente viene con fiebre y no le encuentra muchas cosas del examen físico, pero bueno, los antecedentes sexuales son sumamente importantes. Los antecedentes familiares, por ejemplo, la fiebre mediterránea familiar, generalmente son pacientes un poco más jóvenes, no se presentan tanto en la edad adulta, y todo tipo de antecedente patológico que pueda tener el paciente, que pueda tener o no relación, porque en algún momento capaz que se la podemos encontrar. Interrogar todo tipo de droga o sustancias recetada o no, legal o ilegal, que considere el paciente o no, si toma el tecito de tuca, té de tilo, té verde, el que sea, todo eso hay que interrogarlo y anotarlo en la historia clínica para una posible evaluación. Bien, una vez que nosotros tenemos lo que es la anamnesis, obviamente, y el examen físico del paciente, que forma la base de una pirámide diagnóstica, en donde minuciosamente lo tenemos que revisar al paciente, de atrás para adelante, de arriba para abajo, y de todos los orificios, para ver, sinceramente, si la boca es un lugar donde un absceso dentario pequeño puede llegar a dar una fiebre de origen conocido, que uno lo pasa desapercibido por no revisar la boca del paciente, o las fauces, ¿bien? Por lo general, digamos, los pacientes ya cuando uno los va evaluando, ya vienen con un hemograma. Si no lo tienen, hay que pedirlo: hemograma, función renal, el hepatograma, la eritrosedimentación, la orina completa, una radiografía, el hemocultivo por 3 y obviamente la serología para HIV. Sería, digamos, la evaluación de laboratorio principal que tendría que tener un paciente al momento que uno empiece a estudiarlo. La eritrosedimentación es un parámetro, y la PCR, parámetros reactantes de fase aguda, que pueden ayudar al paciente, sobre todo cuando son mayores de 3 cifras, ¿sí? Hay enfermedades, por lo general, cuando son mayores de 3 cifras, infecciosas, como la tuberculosis, los linfomas y los tumores, son los que más generalmente causan con eritrosedimentación alta, pero sin embargo yo puedo tener una eritrosedimentación alta, por ejemplo en un síndrome nefrótico, y no ser una enfermedad maligna. Pero bueno, sirven de mucha de ayuda, sobre todo para la orientación. Bueno, obviamente los hemocultivos por 3, tomados, digamos, de diferentes sitios, y con 20 minutos de diferencia entre ellos, y los urocultivos. De acá, nosotros, mínimamente, otras veces no, tenemos que tratar de orientar y tener como una pista diagnóstica. Ya sea si el paciente encuentra algo en la anamnesis, encuentro algo en el examen físico, en el hemograma, en el hepatograma, algo que me esté orientando, digamos, para tener un camino dentro de lo que es mi razonamiento clínico para poder evaluar al paciente. Bien, entonces, volviendo al paciente,
que ya lo teníamos internado en la sala, el paciente ya había, lo habíamos internado, se solicita el laboratorio, en donde positivo teníamos unos glóbulos blancos de 1500, tenía hemoglobina de 10,9, estaba anémico y plaquetopénico ahí arrugando, tenía un eritro de 110, los hemocultivos por 3 habían dado negativos, el cultivo de la fístula también a nivel de que tenía perianal había dado negativo, tenía un hepatograma normal con una función renal conservada, una RX de tórax normal, una orina completa totalmente normal, el HIV era negativo, y pensando como volvemos, digamos, en lo que son los algoritmos de los pacientes y encaminándonos en la situación, en lo que uno está en la región donde vive, se solicita al paciente porque viene de una zona de precedencia de alta prevalencia de dengue, zika y chikungunya, que fueron negativos, y también serología para micosis profundas, porque la zona de donde él viene también era endémica para este tipo de patología, las cuales también resultan negativos. ¿Bien? El hepatograma es importante porque por ahí muchas veces uno pide lo que son las serologías para hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A. Hay algoritmos que lo incluyen. Muchas veces una fiebre por hepatitis tiene que tener un hepatograma alterado. Entonces, un hepatograma alterado, uno podría también volver en una segunda toma de muestra de laboratorio, pedir, digamos, ya las serologías para hepatitis. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro paciente en donde ya no sabíamos qué tenía, teníamos todo negativo, sí teníamos una pancitopenia que llamaba la atención y un eritro de 3 cifras? ¿Bien? Y entonces acá empezamos a entrar en el algoritmo diagnóstico del paciente, en donde si uno busca va a encontrar muchos algoritmos diagnósticos. Como ya les expliqué, tenemos el A, el B, el C, depende de qué literatura uno vaya a consultar, pero como ya lo dije, y lo más importante es que no hay ninguna receta general para evaluar a estos pacientes, y el médico depende de su arte para adaptar los métodos complementarios a cada paciente en particular. En sí, todos los métodos, básicamente lo que se propone para evaluar este tipo de paciente, más allá de la pirámide básica que ya hablamos, es tener una LDH, una PPD en donde la zona endémica, en donde uno, digamos, la puede hacer, en donde los resultados realmente nos van a servir, que por lo general son para buscar tuberculosis latentes. Acá una PPD puede dar tranquilamente positiva por una vacunación. Entonces, hay algunos algoritmos que lo incluyen, otros que no. Sin embargo, en pacientes renales crónicos inmunodeprimidos podría funcionar. El FAM, famoso factor reumatoideo, digamos, de las enfermedades autoinmunes, que a veces sirven, obviamente, y sobre todo dirigido con la clínica del paciente. La TSH, por lo que hablamos de las enfermedades con hipertiroidismo, en donde, por ejemplo, puede cursar, por ejemplo, una tiroiditis aguda el paciente con aumento de la TSH y ser realmente un aumento de la TSH y ser una tiroiditis infecciosa. El monoT solamente en adultos jóvenes, ya la gente ya más grande, ya es poca la posibilidad que sea una mononucleosis infecciosa, lo que ya les estaría produciendo, digamos, el síndrome febril prolongado. Un proteinograma, el mieloma múltiple, se asocia también a fiebre de origen desconocido, y obviamente las imágenes en donde se incluye la PANTAC, bien, que es tórax, abdomen, pelvis, con doble contraste. Esto es lo que básicamente se recomiendan en todas las guías para el manejo inicial del paciente, y sobre todo cuando uno no tiene una pista diagnóstica clara. Entonces, continuando con nuestro paciente, que ya veníamos, digamos, que venía con fiebre, que no estábamos teniendo más que una pancitopenia y un eritro de 3 cifras, durante la internación, pero el paciente continuaba con su estado general. Entonces, evaluando la posibilidad de buscar focos infecciosos por el antecedente de ese proceso abdominal, a buscar abscesos, buscar patologías, digamos, infecciosas sobre todo, se le pide tomografía de tórax, abdomen y pelvis,
y lo único que se puede observar es una esplenomegalia de 113 milímetros. Se le pide la LDH de 2000, lo cual está un poco alta, la TSH totalmente normal, un proteinograma electroforético donde se podría ver una hipergamma-globulinemia policlonal, no había componente monoclonal, y por la clínica del paciente, los antecedentes, se decide esperar para realizar un FAN y un factor reumatoideo, como para dejarlo en una segunda instancia, porque el paciente como que impresionaba no para su patología autoinmune. No se la descarta, obviamente, pero se decide esperar para ese FAN y ese factor reumatoideo. Entonces ahora nos toca hablar un poco de lo que son los rendimientos de las pruebas diagnósticas, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando uno tiene un paciente con fiebre de origen desconocido, como es todo desconocido y uno trata de encontrar lo conocido, muchas veces pide los estudios por imágenes, pero tiene que saber hasta qué punto nos van a ayudar o no. Entonces, las imágenes en fiebre de origen desconocido tienen como una balanza en lo que nos va a ayudar la diagnóstica, y la tasa de falsos positivos o falsos resultados que realmente nos van a llevar para otro lado en la investigación, y ya nos van desviando o nos van saliendo de lo que uno por ahí pensó en su principio con su razonamiento. Bien, acá hay un estudio que se hizo en los Países Bajos, que incluyeron 74 pacientes. Estos pacientes eran realmente diagnosticados de fiebre de origen desconocido, o sea que eran fiebres que no se pudo establecer su origen después de una semana de intensa búsqueda, digamos, del diagnóstico, en donde se ve, digamos, cuál útil fue y cuántos falsos positivos. Y nos damos, por ejemplo, con una radiografía de tórax que fue útil en 6 pacientes, pero 8 en que desvió la atención para otro lado. En la ecografía, sobre todo porque es operador dependiente, ellos vieron, digamos, que fue útil en 6 casos, pero 18 los desvió para otro caso, para otra patología, o fueron falsos positivos que el paciente realmente no fueron su diagnóstico final. En sí, las tomografías tienen entre que son útiles y no son útiles un paralelismo, entonces por eso es que se las considera hoy en día entre poder utilizarlas, digamos, para el diagnóstico. No así, por ejemplo, una resonancia magnética, que ya uno la hace más específicamente ya con una pista diagnóstica bien establecida. Entonces la tomografía, tanto de abdomen como de tórax, digamos, forman parte entre que me pueden dar falso positivo como verdaderos positivos, entonces el rendimiento podría ayudar un poco más. Y después, bueno, está el PET-TC, que obviamente fue útil, digamos, en bastantes pacientes, y baja tasa de falsa positivo, poco específica, pero altamente sensible, pero obviamente el PET no está disponible en muchas regiones de nuestro país, y sin embargo, no hay estudios que comparen que si yo al paciente lo espero, obviamente bajándole la ansiedad del paciente y explicándoles bien las cosas, siguiéndolo con laboratorio u otro método diagnóstico, pueda llegar a tener el mismo rédito diagnóstico con PTC. Sin embargo, digamos, es útil para el diagnóstico más temprano, y eso sí está comprobado, digamos, cuando uno ya es como que la ansiedad te mata, el PTC sería una de las últimas test diagnósticos a realizar y que sería beneficioso. ¿Bien? Otra cosa que se usó bastante y que ya se está siendo reemplazado es los leucocitos marcados con galio 67 e indio 111, los cuales más que nada sirven para descartar los procesos infecciosos, o sea, como su verdadero valor es ante el resultado negativo. También lo pueden captar procesos inflamatorios, igual que el PTC, pero bueno, en los lugares en donde se dispone de este tipo de procedimiento, que es un poco engorroso, no es un método que hay que descartar, y se podría utilizar en los pacientes con tomografías o métodos ya complementarios que no están llevando a ningún diagnóstico clínico. ¿Bien? Acá, como habíamos hablado, el PTC, digamos, otro estudio que demuestra que sí ayuda, y en 33% de tasas de diagnóstico de verdaderos positivos, que falsos positivos en un 14%. ¿Bien?
¿Y qué pasa si todo es negativo? Si nosotros ya realizamos en los pacientes los estudios por imágenes, hicimos todo el famoso colágenograma de los residentes, y todo es negativo, el paciente me sigue haciendo fiebre, y yo no sé qué hacer con el paciente, lo último que me podría llegar a ayudar son las biopsias a ciegas, en donde la biopsia en el hígado, la biopsia de médula ósea, y obviamente de la arteria temporal, son las que más rédito diagnóstico actualmente se valoran, digamos. Sobre todo la biopsia hepática, para buscar la tuberculosis miliar, abdominal, hematógena, da siembra hepática, por eso por lo general hay aumento de la gota y la GPT cuando hay siembras miliares de abdominales, digamos, hay tuberculosis abdominales. Obviamente sirve para buscar microsis profunda, linfomas limitados al hígado, otros procesos granulomatosos. Igualmente que la médula ósea, es muy útil la médula ósea para detectar linfomas y leucemias, sobre todo las leucemias aleucémicas. Sin embargo, cuando uno compara, digamos, los frotis periféricos con las biopsias, por lo general los frotis periféricos, cuando las biopsias son positivas, tiran datos, digamos. Bien, y obviamente, cuando uno hace una biopsia a ciegas, la tiene que mandar a todos los lados que sea posible, cultivo, PCR, anatomía patológica, todo para sacarle el rédito lo mayor posible. Acá hay otro del mismo de trabajo multicéntrico que hicieron con estos pacientes, en donde también, digamos, hacen esta comparación de que si es útil o no es muy útil, y también, digamos, si uno no tiene realmente la pista esta clínica de la cual estoy hablando, muchas veces el paciente biopsiamos cosas y también nos salen falsos positivos o muestras sin diagnóstico. Entonces, siguiendo con el paciente. Teníamos un paciente entonces que seguía con fiebre, en donde teníamos pancitopenia, grito de 3 cifras, tomografía con esplenomegalia. Entonces ya teníamos como unas pistas y un antecedente importante que el paciente tenía una leucemia. Entonces se pregunta, bueno, acá hay un proceso leucémico en este paciente, por más que no veo blastos en sangre periférica. Entonces se hace interconsulta con hematología y se pide, digamos, se realiza una PAMO por los antecedentes del paciente. Y como, bueno, estuvimos hablando un poco, que a veces uno quiere encontrar, obviamente, la leucemia ahí, y encuentra una mielodisplasia, como en este paciente. Y dice, bueno, es una mielodisplasia, secundaria a quimioterapia, no se sabe, había aberraciones fenotípicas de tipo madurativo de la serie granulocítica y eritroide. La cosa es que la PAMO no nos sirve muy mucho, la mielodisplasia muy poco frecuente que causa una fiebre. El paciente igualmente se mantenía estable, seguía con su anemia, estaban las plaquetas también ahí, pero continuaba con fiebre. Y ya habían pasado 3 semanas del ingreso, y la fístula periana no era, y ya estábamos como que no teníamos la PAMO, la tomografía, todo lo que hicimos no nos ayudaba. Entonces, cuando nada nos ayuda, lo importante es sentarse de nuevo al lado del paciente y decir, reinterrogo y reevalúo. Entonces, ¿qué hago con el paciente? Lo sientan al residente de primer año ahí y le dicen, lo revisa entero de nuevo, hasta que le encontré algo. La cosa es que revisando el paciente, un residente así muy avispado de primer año, le encuentra una adenopatía supraclavicular de 2 centímetros, muy pequeña, estaba ahí, la cual se decide biopsiar y hacer su biopsia excisional, como ya escuchamos en la clase de Berna, que se las tiene que biopsiar, obviamente más de 2 centímetros supraclavicular. Sin embargo, con toda la audacia del mundo, las hematólogas y los clínicos mayores deciden pedir un PET-TC, que lo bueno, hasta que uno lo tramita, lo deriva, le paga el gobierno, lo mandan a Tucumán, es todo un lío, ¿bien? Entonces se biopsia ese gangliecito. Diagnóstico final, una enfermedad de Hodgkin, esclerosis nodular. Después, como al año y medio, llega el PTC, en donde sí, tenía evidencia de hipercaptación de los ganglios periféricos, supra- e infradiafragmático,
y bueno, el paciente queda con diagnóstico final de un linfoma de Hodgkin. Entonces, de aquí vamos al hecho, digamos, de la importancia del algoritmo o no del algoritmo. Entonces, uno siempre cuando analiza a los pacientes se tiene que organizar en pasos. Entonces, mi paso 1, digamos, es completa historia clínica, completo examen físico. Encuentro algo del paciente, por más mínimo que sea, tengo una pista clínica, me guío por esa pista clínica para pedir exámenes, ¿sí? Si de repente veo una radiografía que tiene un infiltrado medio extraño, el paciente es del norte, estoy sospechando micosis profunda, veo un mediastino ensanchado con ganglio, con una sola radiografía, me voy para ese lado. Cuando voy si no llego al diagnóstico, vuelvo, ¿bien? Vuelvo a repetir el examen físico y así voy haciendo mis pasitos. Si no encuentro nada al examen físico, como puede pasar con los pacientes, porque por lo general es así, no encuentro nada del paciente, el paciente sigue con fiebre, hago mi paso del laboratorio, el hemograma, la TSH, el FAN, la factor reumatoideo, el proteinograma electroforético, voy a los diagnósticos por imágenes, en lo que hemos hablado bien, digamos, de que lo que tengo que elegir la tomografía, y de ahí reevalúo. Reevalúo al paciente, mi step 4, ¿sí? De esos métodos que yo pedí, ¿tengo algo positivo? ¿Tengo algo que me guíe el diagnóstico? Sí, bueno, me voy para ese lado y sigo el estudio del paciente. No lo tengo. Ahí empiezo a considerar, de nuevo, revisar al paciente. O sea, me voy a repetir la historia clínica, me reviso el paciente de nuevo, me siento al lado del paciente, establemos una buena comunicación, les digo, mira flaco, de todo lo que te hice no me sale nada, vamos a tener que revisarte de nuevo y reevaluar esto, y se le explica bien al paciente, no encuentro nada, y ahí ya tenemos que ir a pensar en biopsias, empezar en PTC, bien, y si en este caso, digamos, yo con biopsias dirigidas o no dirigidas, o con PTC no encuentro nada, el paciente entra en una verdadera diagnóstico de fiebre de origen desconocido sin diagnóstico, que es la categoría 5, en estos pacientes puedo ya evaluar recién en este momento, hacer una prueba terapéutica con antiinflamatorios, con AINES o con corticoides, ¿bien? Entonces, un poquito para hablar de lo que las pruebas terapéuticas, nunca se debe, digamos, ante la ansiedad del médico o del paciente, darle antibióticos por las dudas. No se sabe qué se está tratando. El tiempo necesario del tratamiento tampoco lo voy a saber, o sea, no voy a saber cuánto tiempo le voy a dar el antibiótico al paciente y cuándo se lo voy a suspender, y encima si lo suspende, pues vuelve con fiebre. Negativiza los cultivos de todo lo que yo puedo, incluso hasta que llegue hasta el último paso, que sería biopsiar al paciente, hacer una biopsia de médula ósea para mandar a cultivos. Lo voy a negativizar si me tiento con tirarle algún amplio espectro. Tratamos, pero no curamos, como puede producirse en los abscesos ocultos, por ahí el fondo de saco de Douglas, o por ahí, digamos, la tomografía no fue bien interpretada y está el absceso ahí, y realmente estamos tratando y después el absceso sigue, y eso era un tratamiento que era quirúrgico, y nosotros lo dejamos pasar. Bien, y obviamente estar tratando inadecuadamente otro foco diferente al sospechado. Eso puede pasar, por ejemplo, cuando yo trato una tuberculosis con rifampicina, y la rifampicina le pega lindo al estafilococo, y el paciente por ahí era un estafilococo en la columna, un espondilodiscitis, y por eso, entonces hay que agarrarlo del cogote los traumatólogos e intentar que nos saquen siempre, de la forma que sea, una muestra para obtener, sin antes obviamente poner los antibióticos. Hay obviamente enfermedades que apresuran un poco, sobre todo lo que es la sospecha de tuberculosis miliar, o una leptospirosis, cosas que, bueno, que realmente son por ahí fiebres de origen desconocido, que si se conocen se deben de tratar con tiempo, y otras que merecen su espera sin ponerse como locos, digamos. Y los glucocorticoides, como ya habíamos hablado en la fisiopatología, inhiben las citoquinas pirógenas endógenas, y así también, digamos, la prostaglandina E. Entonces, obviamente que le van a sacar la fiebre al paciente, pero yo estoy inhibiendo las dos vías. Inhibo la autoinflamatoria,
y la infecciosa y la inflamatoria. Entonces, sí, dejó de ser fiebre con corticoide, posta que era lupus. Y no, puede ser que el corticoide también me inhiba una infección. Y encima después sea peor. Entonces, nunca se debería dar el antibiótico sin antes descartar, los corticoides, sin antes biopsiar patología que responden, digamos, a los mismos, por ejemplo, como puede ser una sarcoidosis o una vasculitis, que si yo le doy corticoides, después no voy a tener rédito diagnóstico. Y de ahí el pronóstico. Obviamente el pronóstico va a depender de la causa. Si yo llego al diagnóstico, voy a tener va a depender de la causa que yo diagnostique. Obviamente una TBC meningia, y cuando la diagnostique, por lo general, digamos, tampoco es tan malo. Y a los pacientes que no llevamos al tener el diagnóstico, que luego de un tiempo de estudio no sabemos por qué la fiebre, hay que saberlo que el 45% se va a recuperar espontáneamente y no va a tener más fiebre. Otros van a seguir con fiebre, pero esa fiebre no les va a generar consecuencias, y en algún momento van a tener algún signo o algún síntoma que genere que podamos llevar a estudiar ese paciente. Y después, poco es la mortalidad por pacientes que no tienen... poca es la mortalidad, que es del 2%, digamos, en los pacientes donde no se llega a establecer el diagnóstico. En los pacientes, digamos, en este mismo estudio que hemos presentado con anterioridad, también, digamos, 73 pacientes, 37 que no le llegaron al diagnóstico, de los cuales 16 de forma espontánea volvieron a la normalidad, a otros con corticoides o AINE 5, 15 siguieron con fiebre persistente y uno solo murió y que no se sabe bien por la causa. Y bueno, ahí terminamos. Muchas gracias. Espero que me hayan escuchado. Porque como dice Berna, uno por ahí no entiende si están o no están. Muchísimas gracias, Nati. Muy, muy buena la exposición. Y como dijimos hace un rato, sobre todo práctico, que es lo que queremos en estos momentos. ¿Seba? Sí, perfecto. Pasemos a las preguntas. Hola. Que quiera pregunta. Sí. Doctora. Hola. Está silenciada, Nati. Doctora Nati. Que se desmute. Ahí está. No sé qué se me murió la sobre la prueba terapéutica que algunos médicos se tientan a hacer con naproxeno antes de biopsiar a un paciente, ¿qué opina? El naproxeno, digamos, es un aire común y corriente. Y tiene lo mismo, digamos, mecanismo de acción que cualquier aire, digamos, y va a generar la disminución de la inflamación y de la prostaglandina E y sacando la fiebre. Entonces, no está probado, no es científicamente aprobado, ni se debería hacer la prueba de naproxeno. Totalmente de acuerdo. Es más o menos como tirar el corticoide. Sí, algunos cirujanos se tientan a hacerla porque a veces tienen miedo de hacer las biopsias y por ahí dicen, bueno, hagamos una prueba 1 o 2 días, si desaparece la fiebre lo biopsiamos, si sigue no lo biopsiamos. Claro, lo que pasa es que con la fisiopatología... Perdón. Prueben naproxeno ahí con los chicos. Y bueno, es que es la hora, es como complicado. En realidad, digamos, es como, lo mismo sería que darle un ibuprofeno o un corticoide antes de hacerle la biopsia, o sea, no tiene sentido. O sea, porque yo lo voy a dar y voy a estar enmascarando porque la fisiopatología yo actúo en lo que es la síntesis de prostaglandina E. Y ahí inhibo la fiebre de alguna u otra manera, después le voy a sacar el naproxeno y en algún momento va a hacer. No tiene ninguna acción en naproxeno en lo que es
formas de autoinmunidad, sobre todo sobre la acción de interleuquinas, como que se vea presentado, como sí lo puede presentar un anti-TNF o un inhibidor de las anti-interleuquinas o los monoclonales actualmente, digamos. Pero hacer una prueba terapéutica no tiene sentido. Porque aparte no voy a llegar al diagnóstico, porque estoy preparando una prueba terapéutica de nada, digamos. Perfecto, gracias. Muy bien. Seba, agradecerte a vos en primer término por toda la apoyo y organización, agradecerle a quienes han expuesto y a todos y cada uno de las personas, de los colegas y los alumnos que se han unido a este Google Meet. El próximo encuentro será el día 25 de septiembre, viernes a horas 20, y participará, desde ya le digo, doctora Erika, Catamarca y Salta. Lo dejamos descansar a Jujuy por la situación de ellos y ellos ya volverán después en el mes de octubre. Ya veremos, doctora Erika, si es Catamarca o si por ahí me han estado pidiendo colegas de la SAM Central que querían participar ellos. Ya veremos cómo lo hacemos a eso. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, buenas noches. Buenísimo, muchas gracias. Hasta el próximo encuentro médico. Gracias, hasta luego. Hasta luego.